De alguna manera, las letras siempre han viajado acompañadas de los sonidos. Viajan en soporte de papel, mecanografiadas, o viajan en soporte digital, en un ordenador. Viajaron con el telégrafo. ¿Qué pasaría si nos quitáramos a todos los intermediarios? No tenemos avión, no tenemos discos. ¿Y si se escribe directamente en internet? Pues escribimos y viajamos con las letras. Somos el avión y somos ese viaje que necesitamos cuando escribimos y nos comunicamos. Twitter hace que las letras viajen. Hemos eliminado los procesos tradicionales. Hemos diseñado un algoritmo y escribimos en digital para un robot. El robot en internet es el avión. Tenemos que ayudar al robot a leer lenguaje humano y para lograrlo somos generosos y aprendemos un poquito de lenguaje máquina. Ese intercambio se llama escribir SEO. En internet escribimos mitad humano, mitad máquina, porque constantemente estamos acompañando a las letras en su viaje. Hemos avanzado tanto que ser un escritor SEO no necesita saber ni de algoritmos ni de HTML. Escribimos en una libreta digital que además traduce nuestras palabras al robot para posicionar estos contenidos en internet, en Google. Pero tenemos que aprender algunos trucos. Este es el aula SEO de Islas Zen, donde tú puedes darte de alta y practicar. Es un aula abierta a todos. Nos escribes y te autorizamos a las prácticas. En este video tutorial te vamos a explicar lo básico y necesario para que tu lenguaje digital sea entendible por el robot en internet. El cuaderno digital necesita un título, una historia que contar y los trucos del SEO que se implementan en el módulo Yoast SEO, que es el traductor entre el lenguaje humano y el lenguaje máquina. SEMrush tiene un catálogo de palabras claves por países. Una palabra clave es aquella palabra aprendida por todas las personas en una nación. Por ejemplo, cavitación es una palabra técnica y humana, mientras que drenaje linfático es una palabra clave. La gente no busca en internet con la palabra cavitación. No aparece en este catálogo de SEMrush a día de hoy. Por lo tanto, no es una palabra popular. Una palabra tiene que ser popular para que sea una palabra clave y tiene que aparecer en un catálogo como el que nos ofrece SEMrush. El artículo se empieza a escribir abajo, en el módulo del Yoast SEO, añadiendo esa palabra clave que es la llave para ese híbrido entre el pensamiento humano y la máquina. El título SEO y la descripción que aparecen en el módulo del Yoast SEO son las dos grandes joyas que aparecen además en los resultados de búsqueda. El título en azul y la descripción en gris. El título y la descripción tienen que contener la palabra clave de izquierda a derecha. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un artículo realizado en el aula SEO donde la palabra clave es esta que aparece, Bootstrapper. Tenemos un título SEO y una descripción. ¿Qué escribimos para el robot? Luego subimos y escribimos para las personas el título del artículo y el contenido, la historia a contar. Y finalmente contamos con un análisis donde nos autocorregimos. Hasta el 100% en verde nos podemos autocorregir y esto es algo parecido a escribir SEO, un SEO básico. Veamos otro ejemplo. Necesitamos una fotografía propia o comprada, pero los artículos siempre tienen que ir acompañados de una imagen. Observamos
Una vez más, como siempre, son 3 grupos. Un grupo donde está el módulo del SEO Yoast, que es ese traductor que hacemos al robot y que luego posteriormente él muestra ese título SEO y esa descripción en los resultados de búsqueda para que las personas lleguen a nuestro sitio web y quieran entrar a leer nuestra historia. Esta segunda parte, que es donde escribimos el título para la persona una vez que llega y entra a la página web y donde le contamos la historia dentro de esta libreta digital. Y la tercera parte, a la hora de escribir un artículo, es este análisis que nos hacemos y donde nos autocorregimos hasta poder desarrollar un contenido entendible por los motores de búsqueda. Tercer ejemplo, donde volvemos a tener la parte máquina, la parte del módulo del Yoast SEO, el análisis para corregirnos y mejorar, y la parte humana, que es donde escribimos nuestro texto, donde añadimos nuestra imagen. Y una y otra vez en la libreta digital siempre hay que cumplir con estos 3 requisitos. Parte máquina, módulo Yoast SEO, análisis y corrección entre el lenguaje humano y el lenguaje máquina, y la parte humana, que es donde escribimos la historia que queremos contar. Un cuarto ejemplo. En este cuarto ejemplo vamos a comprobar cómo la palabra clave es calidad, y esta palabra clave se repite distintas veces en el texto, y también enfatizamos con negrita otras palabras que consideramos importantes y que queremos que el robot las interprete para que nos ayude a posicionar estos contenidos en Google. Tu objetivo a la hora de redactar un artículo es tener un tema, saber qué historia quieres contar. Luego vas y estudias la palabra clave, esa palabra en común a todo el cerebro global que comprende Google. Utilizas el aula SEO como una lavadora, donde aprendes con los defectos, con los errores y con todas estas mejoras a redactar y a escribir este lenguaje híbrido entre la parte máquina y la parte humana. Y cuando sepas el 100% de la escritura SEO, escribes en tu blog directamente. Y sé bienvenido al aula SEO de Isla Zen. Muchas gracias.